Esta es la tercera sesión de la jornada, de 5 sesiones que hemos programado en esta primera etapa. La primera sesión fue sobre aviación y turismo, la segunda sesión fue sobre conflictos territoriales, esta tercera sesión sobre la militarización y la expansión aeroportuaria, un análisis de la geopolítica en Latinoamérica y el Caribe, y las 2 sesiones que restan son sobre el reordenamiento territorial en el sur-sureste de México con el tren mal llamado Maya y el corredor interoceánico. Y la última sesión de la jornada son las alternativas de vida que estamos construyendo ante todo esto que está ocurriendo en nuestros territorios. Muchísimas gracias a todos por su asistencia a esta sesión. También quiero enfatizar que estamos realizando una sistematización de todo lo que se ha abordado en estas sesiones para que al final de las 5 sesiones podamos tener un documento de base que nos permita continuar profundizando estos temas en otras jornadas de reflexión y poder continuar pues el trabajo que venimos realizando desde nuestros espacios. Muchísimas gracias nuevamente y bueno, doy la bienvenida a los invitados que nos acompañarán este día y que detonarán la reflexión. Bueno, nos acompaña la doctora Ana Esther Cesenia Martorella. Ella es economista, experta en geopolítica, doctora en Relaciones Económicas Internacionales por la Universidad de París, coordina el Observatorio Latinoamericano de Geopolítica que se ocupa pues de estudiar, teorizar, cartografiar procesos contemporáneos de dominación y resistencia. Investigadora nacional adscrita al Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM y profesora del posgrado de estudios latinoamericanos en la Universidad Nacional Autónoma de México. Y algo más que me gustaría decir de la doctora Ana Esther Cesenia, bueno, es que ha acompañado muchos procesos con nuestras organizaciones, con los movimientos sociales que, bueno, estamos en lucha desde diferentes espacios. También nos acompaña esta mañana Bianca Bachelot. Ella es doctorante en estudios latinoamericanos en la UNAM, trabaja en la defensa del derecho a la libre determinación en el marco de los gobiernos progresistas, en particular en el caso del Tren Maya. Ella es productora del documental Polinizadores, Resistencia en la Península de Yucatán. Bueno, que dicho sea de paso, se encuentra libre en la plataforma de YouTube. Pueden encontrarlo y bueno, les recomiendo. También nos acompaña Brian Arismendi, el es cartógrafo, es integrante del Consejo Regional Indígena y Popular de Xpujil, el CRIPS, que trabaja en la defensa de los derechos de los pueblos indígenas en sus vertientes popular, autonómica y descolonizadora, y que han tenido un papel muy, muy relevante en la península de Yucatán, en su lucha en contra de megaproyectos como el mal llamado Tren Maya y la denuncia de la militarización en el territorio. Bueno, pues vamos a tener la participación de nuestros invitados y posteriormente, después de su participación, pues abriremos el diálogo entre todos para poder ya sea preguntar a los invitados o simplemente aportar en el diálogo y la discusión. Bueno, sin mayor preámbulo, quiero darle la palabra a la doctora Ana Esther Cesenia, agradeciéndole nuevamente su participación esta mañana. Bienvenida, Ana Esther, y te cedo la palabra. Muchas gracias, Ángel, por la invitación y por la confianza a lo largo de todo este tiempo que hemos caminado de algún modo juntos, aunque cada quien desde sus posiciones, sus perspectivas, pero sí, y efectivamente con preocupaciones compartidas, como son las de lo que ocurre en el sureste y cómo está relacionado lo que ocurre en el sureste con las dinámicas geopolíticas que hay en general en el planeta. Yo voy a compartir una presentación y bueno, gracias a, es que no me sé el nombre de la organización y me da pena, pero gracias a los compañeros de aeropuertos, etcétera, que por también permitirme estar con ustedes. Ahora comparto
una presentación que... Listo. Que no necesariamente va dirigida a la militarización, pero sí al espacio, al contexto en el cual esta militarización está ocurriendo, es decir, un poco a cuáles son las claves que conducen hacia la necesidad de una militarización pues creciente y extensiva, ¿no? Intensiva y extensiva, las dos cosas. Y el primer punto, digamos, nuestro punto de partida es pues como un reconocimiento del territorio. ¿Dónde estamos? ¿En qué estamos pensando aquí en esta reunión? ¿Qué está ocurriendo en la zona? Y cómo esta zona se explica desde muchos puntos de vista. Algunos traigo aquí, otros pues quedan para la discusión, pero desde muchos puntos de vista esta es una zona tradicionalmente estratégicas. Si ustedes recuerdan cuando la llegada de los europeos al continente, cuando supuestamente lo descubrieron, en realidad la entrada al continente era exactamente por el Caribe, o sea, esta parte que estamos observando aquí era la parte donde tenían que llegar todas las naves, llegar y salir las naves, incluso aquellas que venían de América del Sur, porque hay una cuestión de corrientes marinas, vientos, que lo que hacían era dirigir el tráfico, particularmente entre Cuba y Haití, lo que hoy es Cuba y Haití. Por ahí era por donde pasaban los barcos que iban con oro y tantas cosas y que venían con armas y malas intenciones, podríamos decir. Acá hay una cosa que es importante tener en cuenta y es que sí, efectivamente, para la vida atlántica, para el comercio atlántico, esta región es absolutamente clave, pero parece que también para la relación entre los dos Atlánticos, es decir, los intercambios entre esa región económicamente tan fuerte durante el siglo XX, que es la de la cuenca del Atlántico, con la región que hoy es la principal en el mercado mundial, en la economía mundial, que es la de la cuenca del Pacífico. Y acá, bueno, estos datos un poco lo que pretenden es mostrar el desplazamiento también en términos de peso económico de cada una de estas regiones y llamar la atención sobre la importancia que tiene el hecho de que Estados Unidos, que sigue siendo, digamos, una potencia muy grande, no sé si, yo diría que sigue siendo la principal potencia en el planeta, pero seguida muy de cerca por China o por coaliciones que le están haciendo un contrapeso ruinoso. La cuestión es que, por ejemplo, eh, toda esta región por la que transita el comercio, digamos, registrado, es también la región por donde transitan comercios no registrados, que no están en las estadísticas legales porque son comercios que van que tienen otras características, como puede ser el de drogas, el de personas, el de armas. Y ese otro comercio tiene rutas que de repente, pensando en el caso de América, y que después va a ser el que conecte con el resto del mundo para un lado y para el otro, pues tiene estas tres rutas, de las cuales una muy, muy importante es la que va por el Gran Caribe. Es una ruta de drogas y tráfico de personas muy notablemente, y que hace que toda esta zona, la zona de la flechita del Caribe, digamos, toda ella justifica
el monitoreo permanente de patrullas de la DEA o a veces hasta de la Guardia Nacional que incursión, o de, por ejemplo, ejercicios militares con otras fuerzas, ¿no? Allí, justo en las costas de Quintana Roo, se realizaron hace poco ejercicios militares conjuntos en los que Estados Unidos era quien llevaba el liderazgo, pero México era el país anfitrión, ¿no? Y entonces se instalan ahí en la costa de Quintana Roo, del Caribe mexicano, pero al mismo tiempo siguen todos los otros patrullajes que tienen pues un propósito, digamos, multiusos, ¿no? Porque al mismo tiempo que están tratando de detectar, no sé si encaminar, proteger, eh, interrumpir, bloquear o qué cosa, el tránsito de drogas y personas, al mismo tiempo también están supervisando pues un poco los movimientos políticos. O sea, ahí está Cuba. Cuba es un país que siempre les ha preocupado porque además sigue un poco indisciplinado frente a las políticas de Washington y ahora se suman también las actividades de organizaciones en el sureste mexicano que no están con ganas de permitir que esto se colonice a tal punto como para convertirse en una pieza del engranaje que mueve estas fuerzas del comercio mundial. Miren, acá está ahora incorporado la ruta del Tren Maya, pero también la ruta del corredor transísmico, que es muy importante en términos de circulación, porque es justamente la que permite esta conexión Atlántico-Pacífico. No me voy a detener diciendo que Panamá ya no da el ancho, digamos, ya no es suficiente, que se necesitan otros pasos, todo. Eso ya todos ustedes lo conocen. Y acá entonces la importancia muy grande del el corredor interoceánico de Tehuantepec en su ruta hacia el este de Estados Unidos, centro y este de Estados Unidos, en realidad, en su ruta hacia la cuenca del Pacífico y conectando toda la zona preponderantemente manufacturera de Estados Unidos. Ahora, lo que ocurre con este corredor, digamos, con esto que sería como una especie de, si se convierte realmente en este corredor de paso interoceánico, pues se convierte casi en una nueva frontera, ¿no? Frontera que lo que va a hacer es separar toda la parte del territorio del sureste de México y reuniéndola con Centroamérica, la va a separar del resto del país. Y entonces lógicas muy distintas ya ahora tienen lógicas muy distintas, políticas muy distintas, se ha convertido en un contenedor de migrantes y ahora con los nuevos acuerdos que han hecho en esta semana, va a ser muchísima mayor la presencia ahí, ya no solamente de Guardia Nacional, Ejército, Policía de Migración, sino también policía extranjera. Es decir, como somos América del Norte y se está reforzando la idea de que esta es una zona, un territorio en sí mismo, entonces la participación de las fuerzas de seguridad de Estados Unidos y Canadá, pero bueno, Canadá ahí no cuenta tanto, va a ser muy fuerte en esta región, ¿no? Para controlar la migración, para controlar el tráfico de drogas, para las riquezas que hay en esta región. Esta es la región, pues, petrolera de México, ¿no? Entre otras cosas, ahí está todo el petróleo del país, pero también es la zona de selva del norte del continente, el acuífero, hay muchísimas, la riqueza sociocultural que hay en esta zona es incomparable con la del resto del territorio nacional y entonces todo eso es un gran atractivo para digamos, el diseño geopolítico, las fuerzas de ocupación, pero también tiene mucha resistencia.
y entre que tienen que cuidar los negocios que se hacen por ahí y que tienen que controlar las resistencias y también los migrantes, ¿no? Pues parece ser que se sienten obligados a militarizar, así como les digo, como con diversos estilos, diversas vertientes de securitización y militarización de la zona en territorio, pero también en mar. El mar también está siendo monitoreado desde antes, pero ahora con más interés, con más intención en toda esta región. Las rutas del corredor transísmico y del Tren Maya, pues son rutas que ya fueron entregadas a los militares, que han sido consideradas en su mayor parte como de seguridad nacional. Quedaban unos pedacitos ahí que la verdad son insignificantes frente al resto, pero son proyectos que se consideran de seguridad nacional, es decir, frente a los cuales eh, eh, cualquier resistencia o intento de bloqueo por impedirlos o cualquier cosa similar puede ser reprimida sin previo aviso, o sea, puede ser intervenida por los militares sin necesidad de hacer un aviso a las poblaciones o de pedir autorización a quien sea, al Congreso. Digamos, hay carta blanca para intervenir militarmente en cualquiera de los casos que se piense que está poniendo en peligro los proyectos de seguridad nacional. Aparte de este corredor, hay otros proyectos de corredores aquí porque realmente sí hay una gran preocupación porque se queda sin paso el continente y entonces los pasos serían por el Polo Norte, por Alaska, Groenlandia, Alaska, toda esa región, o si no por América del Sur. Y entonces, imagínense lo que es para el comercio, ya era una ganancia que se trasladara de Panamá a Tehuantepec, el paso del comercio, porque se gana en tiempo, se gana en dinero, digamos, en recursos de traslado, todo eso. Y ahora imagínense si no se habilitan los canales. Si Panamá ya no puede mucho y Tehuantepec todavía no está, y los otros que han sido programados, pues no están, o sea, son una promesa. Hay un canal en Guatemala que ya es un proyecto que tiene 3, 4 años, que se supone que se está echando a andar, pero pues no está claro que haya avanzado. Está una promesa, ese es, eh, digamos, más cercano a los intereses de Estados Unidos. Hay una promesa en Honduras ahora con el gobierno de ay, ¿cómo se llama? Este nuevo gobierno, una promesa con China de construir ahí un canal. Y ese canal lo construiría China y por supuesto también pues lo podría administrar o lo podría usar pues de manera más fluida. Porque lo que está muy claro es que gran parte de lo que se está intentando hacer por muchos medios es justamente blindar el territorio de América del Norte para impedir la entrada de China allí, ¿no? Entonces, por muchos medios se está haciendo, uno de ellos es justamente este blindaje militar en el sureste del país. Y luego está el canal de Nicaragua, que se supone que también era con los chinos lo iban a construir, pero ellos mismos se retiraron porque la verdad era muy incierta la situación ahí con el presidente Noriega, que nunca se sabe muy bien qué es lo que está queriendo hacer. Hoy hay otra propuesta, creo que no la puse en los mapas, qué pena, que es la de Colombia. En Colombia hay un río muy interesante que es el río Atrato,
que va del puerto de Buenaventura en la costa pacífica hacia, puede ser, hay un puerto cercano ahí donde se ve esta entradita en el territorio colombiano, o bien a Cartagena, puede tener cualquiera de las dos rutas, igual transita buena parte por el río Atrato, y ese sería un canal quizá eh, de repente más rápido de habilitar porque como es por agua y como ya el trazo estaba pensado desde que hicieron el proyecto IRSA, que era el de hacer canales de paso en toda Sudamérica, entonces el Atrato era uno de esos canales de paso que iba a ser pues el más interesante en el sentido de que era el que circundaba el área de Panamá. O sea, en el continente esto es un istmo. Quiero decir, esa es la parte más angosta del continente y por lo tanto es ahí donde se tienen que hacer todos estos territorios de paso, todos estos corredores de paso. ¿Qué ha ocurrido con América Central y, bueno, con toda la región? Pues que ha cambiado un poco el equilibrio político en la zona y que de repente eso también determina que las condiciones de control sean un poco distintas. Había puesto mucho interés en tener siempre a Colombia, por supuesto, del lado americano, norteamericano, pero hoy Colombia está diferente. Yo no digo que ya no tiene buenas relaciones con Estados Unidos, la tiene, y Estados Unidos tiene muchas maneras de presionar a Colombia y por lo tanto de conseguir buenas condiciones si se hace ahí el canal de paso, pero ya no puede intervenir militarmente de la misma manera que lo hacía antes en Colombia, ¿no? Por lo pronto, si ahí va a haber un golpe de Estado, si van a regresar las fuerzas anteriores, porque además no se han ido, bueno, eso, digamos, es una moneda en el aire todavía, y lo mismo va a pasar con algunos de los países centroamericanos. El caso de Guatemala, que a pesar de que se ve como un avance de las fuerzas progresistas, finalmente frente a los gobiernos pues absolutamente autoritarios que había anteriormente, se ve como un avance progresista, pero no necesariamente como una fuerza de ruptura con la hegemonía de Estados Unidos. Para nada, el presidente Arevalo es cercano a pues, las ideas un poco de Estados Unidos, ¿no? Estas ideas del liberalismo al estilo americano y no parece haber ninguna intención de ruptura y entonces también es una posibilidad. Insisto en Guatemala porque Guatemala, si se hiciera este canal, sería un modo de cerrar completamente la zona del sureste, que es en la que ahora nosotros estamos pensando. O sea, todo lo que son estos megaproyectos que estamos observando en el sureste quedarían encerrados entre el corredor interoceánico de Tehuantepec y el corredor que se está haciendo en Guatemala. Y tenemos ahí también el macizo selvático más grande, más importante de Mesoamérica, que además allí una cosa que hay que observar mucho es que ese macizo selvático, con todo lo que implica, ¿no? De también captación de agua, captación de carbono, producción de oxígeno, todas las cosas que tienen las selvas, cuidado de las especies, detener los procesos de extinción. Ese macizo de ahí es una parte de la gran selva que había entre la Amazonia y el norte del continente. En el corredor del istmo centroamericano se ha perdido mucho
de esas selvas, se ha intentado recuperar, hay muchas reservas de la biosfera, está el corredor biológico de Centroamérica, que intentan que no se termine de romper la conexión entre ambas partes, porque esa conexión es la que le da la mayor fuerza creativa a estos dos macizos selváticos que hay en el norte y en el sur del continente. Si esa se rompiera, bueno, ahí sí ya tenemos dos selvas distantes, separadas y en proceso cada una de retracción, porque le va a faltar la otra parte, ¿no? De por sí están en retracción, en ambos casos, ¿no? Eh, pero en el caso del sureste mexicano, pues la amenaza principal ahora es esta devastación terrible, profundísima, provocada por los proyectos del Tren Maya y del corredor interoceánico. Acá no solamente hay selva, yo no sé si está marcado en la otra diapositiva, no solamente hay selva en la parte de la península de Yucatán, en Chiapas también hay ahí una selva importante, pero también en pleno corredor interoceánico hay una parte de esta selva que es importantísima porque además es una zona orográficamente muy variada. Entonces, que ha permitido muchos nichos ecológicos, una creatividad muy grande, digamos, por metro cuadrado, que a veces no tienen las otras partes de la selva. Entonces, cada pedacito ahí, aunque de repente ya no son tan grandes, es indispensable que sea preservado y justo está siendo agredido, está siendo, pues, avasallado por la entrada de estos proyectos. Hasta donde se puede ver, y con esto ya voy a terminar, hasta donde se puede ver, los megaproyectos son un desastre tan grande desde todos puntos de vista, no solamente por la devastación ecológica y cultural que están haciendo, sino porque no funcionan, porque han sido han ido aumentando sus presupuestos de manera que se han llevado gran parte del presupuesto de la nación, estos dos más Dos Bocas que está en esta misma zona, la refinería de Dos Bocas, y bueno, por ahí el otro es el aeropuerto, el alternativo de la Ciudad de México, pero lo que pesa mucho en términos de recursos son estos. Se han llevado gran parte del tesoro de la nación y no funcionan. Ninguno funciona. La refinería no logra caminar, está ahí tratando de dar pasitos para que cuando se vaya el presidente se diga que algo se inauguró. El Tren Maya, bueno, ustedes lo saben muy bien, ¿no? Y si no, Ángel ahora los va a poner bien en situación. No solamente que el día que se inaugura no logra ni arrancar, ¿no? Avanza 10 minutos y se tiene que detener porque no funcionaba, pero además ya se descarriló y lleva 6 meses de inaugurado, un poquitito más. O sea, y ya a estas alturas se descarriló, ya se sabe que aquello que habían dicho que era un tren de alta velocidad automatizado, no es tal porque le echan la culpa a un trabajador del descarrilamiento porque no estaba automatizado, era el trabajador el que lo manejaba. O sea, cosas bárbaras, las que han estado haciendo, el robo de maderas, maderas preciosas, por supuesto, ¿no? En otras zonas, en la zona del corredor interoceánico, bueno, han invadido comunidades, las han dejado sin agua, todas estas cosas que han ido ocurriendo y no logra funcionar. Y no hay manera, además, de que se rinda cuentas del dinero que ya consumieron, que es muchísimo, y, o sea, ni factibilidad económica
ni factibilidad técnica, ni factibilidad turística, no está atrayendo turistas tampoco. El turismo, por supuesto, en la zona de la península, pues aumenta, como siempre ha aumentado, pues es una zona bellísima que no puede no tener turistas, ¿no? Pero no es lo que estaba calculado, de manera que con ese desastre, yo diría saldo desastroso de los grandes proyectos icónicos del gobierno actual, pues lo que va a tener que ocurrir es un corte de caja, un balance, y ya están habiendo algunas señales de que hay que replantear, hay que volver a pensar cómo se avanza o no en el proyecto, si se cancelan partes o no. Está en entredicho total. Después de 6 años de hacer un daño bárbaro, ¿a quién le sirvió? Lo que ha aumentado mucho en la región, no sé si solo por estos megaproyectos y por esta como rediseño geopolítico de la región, lo que ha aumentado muchísimo, eso sí, es el narcotráfico y la trata de personas. Eso ha aumentado muchísimo. Han aumentado muchísimo los casos de violencia en las poblaciones, pues en toda la región, a lo largo de todo el trayecto, violencia, suicidios de jóvenes, desarraigo, pérdida de sentido identitario, cultural, todas estas cosas sí han avanzado mucho. ¿Quién se ha beneficiado de eso? ¿Quién se beneficia de que las poblaciones se desarraiguen y queden expuestas a cualquier cosa que les venga enfrente? Pues bueno, yo pienso que hay ahí que pensar mucho, ¿no? Que levantar hipótesis, hay tanto hipótesis de eh, toma de control de la zona por fuerzas, pues, del bloque eh, norteamericano, como por fuerzas de tráfico, de negocios, no siempre transparentes, de pues las grandes corporaciones que funcionan en este país y en la región, ¿no? Que son las corporaciones criminales o la corporación militar. Finalmente, ¿dónde queda el punto? No lo sé, pero hay muchos elementos para hacer el balance en cualquiera de estos casos. Lo importante es darse cuenta también que son casos combinados, o sea, estas corporaciones no va una por su lado y la otra por el otro, porque generalmente vemos eh, a los militares junto con la gente de los cárteles, abriéndoles, cerrándoles paso, facilitando rutas o bloqueándolas, todas estas cosas, ¿no? Que pues son ya habituales en la zona del sureste del país. Así que mi balance, digamos, geopolítico de la región es, por un lado, que esta es una región estratégica, no para el continente, sino para el mercado mundial, para la economía mundial, para la disputa hegemónica mundial, y que en esa medida es una región absolutamente disputada también en términos regionales. Y con eso termino. Muchas Muchas gracias. gracias, estimada Nester Cesenia. Como siempre, nos presentas un análisis muy completo que nos muestra esta realidad tan compleja del territorio y que también nos permite analizar y nos permite comprender lo que estamos viviendo en el día a día pues en nuestras comunidades, en nuestros territorios. La presencia militar que pues en los últimos años ha incrementado de una manera muy visible, la construcción de bases militares como la del Aeropuerto Internacional de Cancún, que además de ser un aeropuerto civil es una base militar, y bueno, como lo que ahora mismo nos presentarán nuestra compañera Bianca y Brian sobre el caso de la región de Calakmul,
que forma parte, como bien decías, de esta gran selva maya y que, bueno, está siendo también devastada por proyectos en los que los militares son quienes están ejecutando y, bueno, ya nos contarán un poco más en la siguiente intervención. Pues muchísimas gracias, Ana Esther, como siempre, y bueno, esperaremos un momento para las preguntas y por lo pronto le doy la palabra a Bianca Bachelot. Bianca, adelante. Sí, muchas gracias. Gracias, Ángel, por la invitación y bueno, gracias también a permanecer en la tierra por el espacio. Entonces, yo les voy a presentar una línea de tiempo enfocada efectivamente en la región en el área de Calakmul, que tiene como objetivo presentar una propuesta de las principales etapas del conflicto que se genera alrededor de la construcción y el desarrollo del Tren Maya, pensado como proyecto de ordenamiento territorial, y bueno, partiendo desde pues la lucha y las diferentes dimensiones de esta que despliega el Consejo Regional Indígena y Popular de Xpujil, que ya hemos presentado y con el cual pues tengo también la suerte de poder colaborar. Hay que precisar que el CRIPS es uno de los opositores formales al megaproyecto y que es la primera organización en emitir un amparo en contra del proceso de consulta indígena, supuestamente indígena, que se realizó en diciembre del 2019 y en las primeras etapas lo hicieron con la organización Diálogo y Movimiento. Entonces, bueno, de este conflicto del Tren Maya, yo quiero efectivamente empezar con recalcar que en sus primeras etapas el Tren Maya era un proyecto de índole civil, en el sentido que la entidad encargada de su desarrollo era el Fondo Nacional de Fomento al Turismo, que pues a lo largo de 2019 pues se dedicó básicamente a lo largo de los 1.500 kilómetros de trazo del tren, en estar en los territorios, pues contaba con enlaces territoriales, operadores políticos y, entre grandes comillas, informar a sus habitantes de los beneficios, ojo, aquí solamente de los beneficios les informaron, que conllevará el megaproyecto con el objetivo de conseguir su aprobación a lo largo para la consulta. Entonces, no hablaban de los impactos ambientales y hablaban de beneficios, en particular, pues, de la derrama económica que traerá el megaproyecto y que en este sentido, pues, beneficiará al pueblo. Al final es en diciembre de 2019 que se realizan las consultas. Se han unido el ejercicio de consulta indígena y de participación ciudadana y que, bueno, pues obviamente ganó el sí, pero esta consulta ha sido muy criticada por no responder a los estándares nacionales en la materia, no ser previa, no ser libre, no ser informada, de buena fe y culturalmente adecuada. Y hay que precisar que pues en Xpujil fue, digamos, el momento antagónico del CRIPS, el momento en que ellos pues se levantan y dicen no al megaproyecto en la consulta y exponen, ¿no?, sus argumentos. Uno de sus argumentos es efectivamente la falta de agua que existe en la región de Calakmul, prácticamente 5 décadas de sequía de la cual padece fuertemente la población. Entonces, este gran cuestionamiento, ¿no? ¿Cómo vamos a poder sostener un desarrollo turístico si desde 5 décadas la población no tiene agua? Y precisar que las autoridades, pues sabiéndolo, han hecho uso del agua como moneda de cambio, es decir, en cambio de la aceptación del Tren Maya, han prometido resolver este problema. Por eso no podemos hablar de una consulta de buena fe, ¿sí? Y equilibrada. Entonces, gana el sí oficialmente, el CRIPS. Luego de que gane el sí, presenta un amparo y pues lo que les dije, ¿no?, por la cuestión de la consulta, y en marzo obtienen una suspensión definitiva de la obra,
pero solamente acotado a la zona de Espujil. Estamos todavía en la etapa civil, empieza la pandemia, se declara el estado de emergencia y por lo tanto la suspensión de actividades no esenciales, ojo, de las cuales no forman parte los programas sociales como Sembrando Vida, es decir, que siguen funcionando, y los programas de infraestructura como el Tren Maya o el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec. En este sentido, el 1 de junio se da el banderazo de inicio de las obras del Tren Maya, en pleno contexto de pandemia. Y bueno, muy rápidamente entramos en esta segunda etapa que podemos calificar de seguridad nacional y militarización asociada. Aquí solo precisar que de acuerdo con el Plan Nacional de Desarrollo, pues el gobierno actual pretende impulsar un nuevo paradigma de la seguridad nacional, el cual se articula con la seguridad interior, pública y la paz. Entonces, aquí el objetivo es describir de manera rápida la sucesión de acciones, digamos, poner las piezas del dispositivo que permite desplegar, seguir con el avance de la construcción del Tren Maya y a su vez asentar la Secretaría de Defensa Nacional como un actor estratégico de este desarrollo, ampliando sus funciones, pero también ampliando su despliegue y penetración territorial. Entonces, el 22 de noviembre de 2021 entra en vigor el acuerdo, que es el primer intento, ¿no?, para pues, declarar de interés público y seguridad nacional las obras a cargo del gobierno, que son vías férreas. Hablamos del tren y del corredor, pero la particularidad de este acuerdo fue el intento pues de acelerar el proceso de otorgamiento de permiso en un plazo máximo para las entidades y dependencias de la administración pública de 5 días. Bueno, hay que especificar que este acuerdo ha sido impugnado por el INAI y que finalmente ha sido cancelado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque efectivamente pues restringía fuertemente el acceso a la información en su dimensión colectiva, ¿no? Pero en este momento se empieza a hablar de esos megaproyectos como de interés público y seguridad nacional. Durante la pandemia se decía que eran efectivamente prioritarios y estratégicos. Es parte, pues el interés público y la seguridad nacional son la continuidad, ¿no?, de esos caracteres. Aquí fundamental, ¿cuál es la estructura empresarial que ha permitido finalmente el despliegue, la ampliación de las responsabilidades de la SEDENA y el despliegue de sus actuarios en los territorios? Pues es a través de la creación de este conglomerado militar que se llama Empresa de Participación Estatal Mayoritaria, Grupo Aeroportuario, Ferroviario y de Servicios Auxiliares, Olmeca Maya Mexica SADCB, que bueno, en adelante llamaré GAFSACOM, y este GAFSACOM está agrupado al sector coordinado por la SEDENA. Entonces, ¿qué significa la creación de este conglomerado? Significa que detienen el control de las empresas que operen, exploten, construyen y mejoren el Tren Maya y los aeropuertos internacionales. Ya tenemos entonces pues el enlace entre esas vías férreas y el sector aeroportuarios, que son los aeropuertos de Felipe Ángeles, de Palenque, Chetumal y Tulum. Muy rápidamente pues se constituye la empresa de participación estatal Tren Maya SADCB, que bueno, es parte del conglomerado del cual les acabo de hablar, GAFSACOM, y que bueno, pues esta empresa que está coordinada por la SEDENA, pues puede ejecutar todos los actos necesarios para llevar a cabo la construcción del Tren Maya y obtener licencias, concesiones, permisos. Es en este contexto, bueno, con la suspensión que consiguieron definitiva en marzo del 2020, pues que sin embargo se empiezan las obras en Calakmul por parte de la SEDENA. Entonces, bueno, aquí hay una foto de la estación principal de Espujil, que bueno, pues también es un cuartel militar y una zona enorme, completamente pues deforestada.
En 2023, lo que les comentaba, ¿no? La Suprema Corte invalida el primer acuerdo tras el cual se declara de seguridad nacional el proyecto del Tren Maya, pero enseguida, el 18 de mayo, se presenta otro acuerdo en el cual no solamente se confirma el carácter de seguridad nacional y interés público del Tren Maya y del corredor interoceánico, pero que también se integran los aeropuertos de Palenque, Chetumal y de Tulum. Ahora, ya, cómo se va materializando la penetración, el uso del territorio de Calakmul por parte de la Sedena. Bueno, pues el 23 de junio del 2023 entra en vigor el decreto por el cual se expropia por causa de utilidad pública la superficie de 15.000 hectáreas del ejido Plan de San Luis en Calakmul. Este ejido tiene, bueno, pues parte de su extensión que pertenece a la zona núcleo y parte no. Entonces, a beneficio de cuáles secretarías se hace esta expropiación, pues a favor de la Semarnat para las zonas de más alto valor ambiental y de la Sedena. Entonces, de esta manera, la Sedena recupera aproximadamente 5.000 hectáreas con los cuales tienes libertad absoluta para la construcción de la vía férrea y de las obras complementarias relacionadas con las actividades castrenses. Entonces, en términos concretos, ¿cuáles son esas actividades, esas obras complementarias? Bueno, pues las diversas estaciones, o sea, la estación y los paraderos, pero pues el casino, un hotel de más de 150 cuartos muy cerca de la zona arqueológica y, sin embargo, pues se estipula en el decreto que, pues, pese al alto valor ambiental de esta área, hay una perfecta compatibilidad con esas actividades castrenses. Bueno, ahora, en agosto, pues eso es el decreto que, digamos, consolida, termina pues la transferencia de recursos y facultades de Fonatur Tren Maya. Acuérdense, al principio era un tren, digamos, de índole civil, a Tren Maya es ADCB. Luego, regresando a los decretos de expropiación de numerosas hectáreas de la reserva a beneficio de la Sedena, bueno, pues se van confirmando, digamos, esas estrategias a través del decreto por el cual se modifica la declaratoria de la reserva de la biosfera de Calakmul, que básicamente es una propuesta de modificación de su zonificación que pretende, ¿no?, incrementar el nivel de protección ambiental, incrementar su superficie, excluyendo algunas áreas de la zona núcleo porque son perturbadas, pero incluir a otras de alto valor ambiental. Pero bueno, pues pese a todo esto, finalmente, pues el CRIPS y, bueno, actores críticos lo que denuncian efectivamente es que este decreto y este cambio de modificación permite, con base en estudios justificativos, que también están siendo muy cuestionados, pues permite a la Sedena legitimar la ocupación de tierras que ha hecho en el ejido Plan de San Luis, y sobre todo, pues ocupar lo que era la zona núcleo, partes de lo que era la zona núcleo. Entonces, bueno, eso en términos de la expropiación. Y posteriormente, en septiembre del 2023, pues al CRIPS conceden otra vez una suspensión, esta es previsional, para que la Sedena se abstenga de realizar nuevas obras en el megaproyecto del Tren Maya. Bueno, ya estaban construyendo la estación de Xpujil, ya estaban construyendo el hotel, pero pues siempre, ¿no? ¿Por qué? Por falta de garantía al derecho a la consulta. Y bueno, pues esta nueva suspensión se explica por el hecho que el CRIPS ha realizado como ampliaciones de las demandas de amparo indirecto para poder incluir nuevas autoridades responsables, entre ellas pues incluyó la Sedena. Al principio pues eran pues sobre todo Fonatur, la Secretaría de Gobernación, etc. Pero bueno, dado el papel preponderante que ha ido cobrando la Sedena, pues se lo ha integrado como autoridades responsables y se ha vuelto a conseguir una suspensión provisional.
Ahora, 2024, rápidamente, acuérdense que hablamos pues de la promesa de resolver el problema del agua, el cual en su momento pues debía, o sea, se propuso la parte de la reconstrucción, mejoramiento del acueducto Adolfo López Mateos. Y bueno, en su momento la promesa era, o sea, más bien, se prometió esto en la consulta y el 26 de enero de 2024 se inaugura el nuevo acueducto, el acueducto renovado, extendido, Adolfo López Mateos. Aquí vemos pues López Obrador celebrando el día de la inauguración, pues miembros de la Sedena y la gobernadora de Campeche, Laida Sansores, y bueno, lo que celebraron fueron 20 años de agua para más de 70.000 habitantes, o sea, acuérdense, Xpujil va a seguir creciendo y inclusive las comunidades en la selva van a recibir agua gracias a 996 kilómetros de tubería. Este mismo día, AMLO dijo, el tema del agua y de la sequía ya se resolvió. Bueno, en abril del 2024, la población, las comunidades del municipio no tienen agua, o sea, es exactamente igual, hasta peor de lo que entiendo. Por eso, pues, el 12 de abril realizaron un bloqueo en la carretera Escárcega-Chetumal, justamente porque no hay agua y bueno, pues a raíz de un trabajo de investigación y de documentación y de sistematización, pues resulta que la obra del acueducto está inconclusa al 80% y que de los 965 millones que se destinaba a su construcción, solamente se pudieron comprobar 526 millones. Entonces, eso sería por la línea de tiempo. No sé si me queda un par de minutos solo para mostrar un Sí, par de fotos. adelante, adelante, Bianca. Aquí, esas son fotos de la Cumbre Internacional de las Mujeres Indígenas de Abya Yala, de las cuales que tuvo lugar en octubre, en octubre del 2023 en Xpujil. Y bueno, el CRIPS fue anfitrión y pues como parte de esta cumbre hubo pues una acción directa, una marcha y un plantón frente a la estación que se está construyendo en Xpujil y que es también pues cuartel militar y a la cual y durante aquí las mujeres indígenas de Abya Yala, ¿no? Invitadas y pues miembros del CRIPS y otros invitadas pues están gritando consignas, ¿no? Que el tren es militar y sobre todo el CRIPS da simbólicamente la orden judicial en la cual se pues establece la suspensión de la obra como para recalcar, lo dan directamente a los militares, como para recalcar el carácter ilegal de la obra. Aquí tenemos pues algunas fotos, ¿no? Las mujeres organizadas de Abya Yala ante los militares, aquí vemos sus botas, banderas y bueno, aquí el estado de la devastación en Xpujil. Ya, eso fue en octubre, seguramente pues ha empeorado la situación. Ahora, rápidamente sobre el grupo aeroportuario ferroviario Olmeca Maya Mexica, es ADCB. Solo precisar por qué es de seguridad nacional. Entonces, bueno, ahí estoy recuperando, ¿no? Los decretos como para seguir la ruta, ¿no? de la argumentación del por qué esos proyectos se consiguen como de seguridad nacional y como lo dijo Anester, cualquier acto de resistencia a esos megaproyectos puede ser pues reprimido, ¿no? Sin justificación ni aviso. Bueno, en el caso específico de los aeropuertos internacionales, pues se consideran de seguridad nacional por su ubicación geográfica. En este sentido, permiten una vigilancia y un control del espacio aéreo en la frontera sur, con el objetivo de detectar actos ilícitos que intentarían en contra de la integridad territorial y la seguridad nacional. A su vez, son complementarios con la operatividad y la territorialidad del funcionamiento del Tren Maya y permiten conectar el Océano Pacífico y el Golfo de México y también la zona fronteriza con Guatemala y Belice
Por lo tanto, pues son fuentes de seguridad interna y nacional. En cuanto a las actividades del conglomerado militar, pues son 3 tipos de servicios: aeropuertos, traslado de combustibles y servicios turísticos, que es aquí el último mapa que vemos. Y esos servicios turísticos son, pues, son arqueológicas, pero construcciones de hoteles y cuidados de parques. Aquí vemos el Parque del Mamut en el AIFA, pero bueno, así toda esta zona verde es la que también justifica, pues, que ahora los militares estén construyendo hoteles y cuidando parques, y de esta manera, pues, ampliando, ¿no?, su dominio económico y su penetración territorial física a lo largo del trazo del Tren Maya. Y bueno, esa es la composición del grupo, y aquí yo lo dejaría. Muchísimas gracias. Muchas gracias, estimada Bianca Bachelot, por tu palabra. Y bueno, vamos a dar paso para continuar con esta misma parte de la sesión al compañero Brian Arismendi del CRIPS, del Consejo Regional Indígena y Popular de Xpujil. Adelante, compañero Brian. Un saludo a todas y a todos, agradecerles por el espacio. Comentarles que yo soy defensor comunitario del Consejo Regional Indígena y Popular de Xpujil, y yo voy a venirles a platicar un poco desde lo que vivimos aquí en la cabecera municipal de Calakmul, eh, lo que es la militarización. Si bien la militarización se habla en toda la península, el norte peninsular, el norte geopolítico peninsular, que es Mérida, Cancún, Campeche, Tulum, Playa del Carmen, pues eh, los militares tienen otra forma de hostigamiento, de presencia en los territorios al sur geopolítico peninsular, que es Escárcega, que es Expují, Calakmul, que es Chetumal, este, que es Carrillo Puerto, la periferia de la península, es donde el militarismo, donde ya se predomina y donde ya influyen los gobiernos, donde ya influye en la vida cotidiana, pues es más, se marca más. Es muy importante también mencionar esa parte. Sumando a todo lo que han comentado mis compañeras, es importante mencionar que gracias a un proceso de investigación de colectivos, de colectivas desde abajo, pudimos filtrar información de la Sedena que nos dio acceso y nos dio pie a tomar acciones sobre el territorio. Una de esas fue esta lámina que encontramos, que es donde entendemos que los militares no solamente iban a a un tema de transporte, en este caso sobre el tren, sino también sobre desarrollos hoteleros, parques nacionales y museos. Ya empezamos a entender el por qué tanta presencia en la reserva de la biosfera de Calakmul, por qué están haciendo un hotel en Calakmul, y por qué están apropiándose del Museo Natural de Calakmul. Y pues responde, ¿no?, a estos servicios que está haciendo Itzamna, ¿no?, que es parte de la Dirección General Militar. Yo les voy a hablar, a partir de aquí les voy a hablar sobre qué es lo que hacen los militares en toda esta línea del tiempo, en todos estos procesos que se ha hablado sobre esa presencia, cómo es esa presencia, cómo son esas herramientas de despojo que tienen sobre nuestros territorios, sobre nuestra cultura, cómo han violado toda nuestra armonía, nuestra paz. Este, es muy difícil esta parte. En primer momento es todo el maltrato que hacen a todos los compañeros de las comunidades que trabajan y forman parte de la obra, por parte de los soldados. Se da el tema de que no tienen un tiempo para tomar agua, aumentan mucho las horas de trabajo, no se les da una ropa adecuada para el tema del calor, se les miente en sus pagos,
hay un maltrato que se da hacia a los compañeros, las compañeras que forman parte de la obra. Y esto es lo que ocurre, ¿no? Bloqueos, compañeros que no están de acuerdo, compañeros que tratan de mejorar su situación laboral, ¿no? Y generan este tipo de acciones, ¿no? O sea, sí, siempre hay esa parte que no es tan visible de, en las acciones que se hacen ante estas situaciones, sí se denuncian, ¿no? O sea, sí hay un seguimiento hasta periodístico, ¿no? Estos reporteros son reporteros locales, ¿no? Los que hacen las coberturas, lamentablemente igual son amenazados. Un momento importante que fue uno de los que fue parteaguas, fue en el ejido de Constitución, uno de los ejidos más alejados de la cabecera municipal, que están en camino hacia Escárcega. Fue donde un militar mató a un ejidatario, un poblador, por el tema que estaba alcoholizado, ¿no? Ante esta situación, la comunidad, toda la comunidad los acorraló en el mercado municipal, porque sus compañeros no lo querían soltar, no querían disponerlo a las autoridades, lo estaban cuidando. Entonces hubo tanta rabia por parte de la comunidad de Constitución que incendiaron algunos camiones en las entradas y salidas del mercado, y pues no hubo algún hecho que pudiera remediar esa situación, ¿no? También se escapó, no supimos qué pasó con ese asesino. Este, es algo de lo que pasa por el hecho de que los militares, al llegar a las comunidades a buscar rentas este, para pues, para vivir en lo que está la obra, pues generan este tipo de conflictos, ¿no? También no respetan la organización de la comunidad, nuestras horas, nuestro tiempo, nuestra paz, lo que mencionaba desde un principio. Algo también que es muy importante mencionar, que en estos procesos también donde hemos marchado por temas del agua, más adelante les voy a mencionar por el asesinato de un niño, por temas de camiones pesados, de transporte pesado en la comunidad. Ya los militares son los que generan esa mediación, ¿no? Ya hay ya lo que es el presidente municipal, lo que es hasta la misma, presidenta del estado, Laida. No, ella no son ellos con los que son los que se generamos estos acuerdos, ¿no? Sino ya son con los militares, y ellos ya ponen la orden del día, ellos ya ponen las condiciones y las falsas promesas, ¿no? O sea, siempre quien ejerce digamos, ese sentido de generar una paz entre los conflictos, entre la comunidad y en este caso el municipio y el estado y el gobierno federal. Siempre hay una representación militar que es la que va a resolver, la que es la que ya anotó, la que hizo las minutas, la que trajo a sus representantes del estado de Campeche, de encargados de las obras del Tren Maya, del acueducto, de la misma zona del cuartel militar, toda una, eh, todo un show por parte de los militares, haciéndonos creer que con su presencia ellos van a resolver la situación, ¿no? Y siempre se deslinda el presidente municipal, pues claro, la gobernadora. Esto pasó igual cuando, lamentablemente, un volquetero atropelló a un menor de edad, a un joven, y a un chico que se llamaba Luis, lo mató. Y igual nos organizamos, paramos la carretera, empezamos a exigir que no estuvieran carros pesados, camiones pesados dentro de la comunidad,
primero porque generan mucho ruido, todo el tiempo están encendidos, porque han destruido nuestras calles, y porque también no respetan los horarios, ¿no? de la comunidad, en la noche, están circulando a alta velocidad dentro de la comunidad. Este, también los mecánicos todo el tiempo están arreglando esos carros y molestan esos ruidos, ¿no? Entonces hubo un hartazgo ya por la población y igual los militares bajaron los representantes de la zona, bajaron, hubo mucha presencia militar, ¿no? Y ellos fueron hasta la foto que aparece como el presidente municipal que tiene una camiseta blanca, cómo se les queda viendo, como si ellos son los que están resolviendo el asunto. Este, y nada, ¿no? Al día de hoy, pues no, igual escapó el camión. Los militares comentaron que como ellos contratan a estas subempresas que rentan camiones, que rentan trabajadores, que ellos, lo único que se hacen cargo es de que estas empresas pues tengan las reglamentaciones, que tengan seguro, ya ellos se encargan de pagar y reparar el daño a la familia, ellos nada más son los que se encargan de contratarlos, entonces, muy lamentable, muy triste, con mucha rabia este tema de la violencia a la mujer, que eh, son publicaciones que hacen muchas mujeres de la comunidad denunciando a militares que unas no son de la comunidad, otros que llegan, que son trabajadores del tren y del acueducto. Esas son solo dos ejemplos de lo mucho que hay de denuncias que se hacen por estas personas. Es brutal. Y también mencionar que también son causantes de la violencia intrafamiliar, ¿no? Hay igual muchas denuncias de mujeres que son golpeadas por sus esposos porque piensan que las engañan con militares, no las dejan trabajar, este, muy complicada la situación. O sea, somos una comunidad en Expujil como de 4,000 habitantes, un poquito más de 4,000 habitantes, ¿no? Y llegaron, ¿qué les parece? 3,000 hombres, 4,000, casi a la par, 3,000, 4,000 hombres a trabajar a una comunidad. O sea, es muy, es importante esa parte, ¿no? De cómo han generado toda este conflicto con las mujeres dentro de la comunidad. Y algo que es importante mencionar, que es el hostigamiento que hubo en el proceso de inspección judicial el 19 de octubre del 2023, ya que se reconoció que hay una violación, que a la suspensión, gracias a un peritaje que se hizo, eh, resultó una inspección judicial donde, pues, aquí, como ven en la foto, pues los jueces locales de Expujil acompañados con el abogado, fuimos a inspeccionar los daños de la obra que lo que es el peritaje que mostramos. Y al momento de hacerlo en el mismo proceso de esa inspección, pues nos cayeron los militares, nos empezaron a hostigar, a amedrentar, a cuestionar principalmente a ellos, a los jueces, porque los jueces venían en una camioneta blanca grande, RAM, no sé, pero ya muy llamativa. Entonces, los bajaron, los empezaron a amenazar porque están tomando fotografías, porque están haciendo notas sin saber que eran los jueces del municipio. No, pues ya los jueces se molestaron, todo lo pusieron en la minuta, en el proceso que hubo de la misma inspección. Y no hubo ninguna represalia, no hubo ninguna denuncia por parte del juez, de la actitud de la Sedena en ese proceso. La verdad, las compañeras, las dos juezas estaban muy asustadas, porque llegaron encapuchados los militares, o sea, sí, uniformados pero encapuchados, amenazando.
con una situación un poco complicada, ¿no? Entonces se registró, se anotó en la inspección judicial y se hizo llegar a las autoridades y no pasó nada. Y al igual mencionar, por último, que yo vivía una situación muy complicada que en el proceso de que nosotros encontramos, investigamos en dónde estaban deforestando el hotel en la zona núcleo de Expujil, solamente a 10 kilómetros de la zona arqueológica de Calakmul, en la zona núcleo. Estábamos encontrando que estaban tumbando la montaña y en un trabajo de monitoreo territorial que llevamos con drones, encontramos que estaban violentando la zona núcleo y hicimos un trabajo cartográfico de denuncia y a la semana se metieron a mi casa a robar mi computadora, ¿no? Dejando todas mis cosas de valor y es algo que hice el proceso de denuncia, pero también estoy haciendo la denuncia pública de que fueron los militares quienes fueron por mi computadora, ¿no? Entonces, está esa parte en estos procesos que tenemos jurídicos, también hay hostigamiento y hay presencia militar. Y por último, pues, las que son unos asesinos. Esta última vez, hace 3 días, asesinaron a un compañero empresario del municipio de Calakmul. Él era una persona muy, muy famosa de los fundadores de la comunidad, una persona muy tranquila, y fue asesinada y a metros, a pasos de donde está una base militar que está en camino hacia Chetumal, y no estaban, ¿no? Siempre están los militares inspeccionando porque pasan trailers hacia Chetumal, hay mucho movimiento y en esa ocasión no estaban. Entonces, pues también estamos denunciando esa parte y el tema del compañero Luis, que el joven que fue asesinado por el carro de volteo. Gracias. Muchas gracias, compañero Brian, por platicarnos esta realidad tan difícil que se está viviendo en la región de Xpujil, en Calakmul, que se encuentra en el estado de Campeche, en la península de Yucatán, y que muestra pues una realidad muy alarmante y una tendencia que pues va subiendo, una tendencia que va llegando hasta otras comunidades y que bueno, es parte pues de estos procesos, no solamente en esta región, sino en todo el territorio de la República y bueno, que va más allá de México. Bueno, de esta manera cerramos con las intervenciones. Vamos a dar paso a el diálogo. Nos quedan unos minutos para poder realizar alguna pregunta o algún comentario, haciendo notar la importancia del tiempo, ser breves y concretos para poder dar, dar tiempo a que las personas que así lo deseen puedan participar. Bueno, dejamos abierto entonces el diálogo y la compañera María Candelaria May tiene levantada la mano, entonces adelante, compañera María Candelaria. Muy buenos días, muy buenos días. Agradezco este espacio que permite reflexionar, pero también hacer una retrospectiva dolorosa con respecto a lo que está sucediendo en la península. Las situaciones que observo aquí en Valladolid, Yucatán, donde ustedes tienen su casa, donde hay una estación del Tren Maya, en donde hemos estado pues teniendo un cambio bastante drástico en nuestra ciudad, en esta región del oriente del estado de Yucatán, observo con mucha tristeza que son similares a lo que se vive en Campeche, a lo que se vive en Quintana Roo y en las otras partes donde está este mal llamado Tren Maya. En definitiva, celebro el posicionamiento de quienes están aquí y aspiro justo en este día tan importante como es el Día de las Niñeces, que ojalá pudiéramos haber más adultos que alcemos la voz y nos posicionemos por defender nuestro territorio,
y también por defender la corporalidad de niñas, niños y adolescentes. Hay mucho por caminar, mucho por construir, mucha más gente para sensibilizar, porque eso es lo que también me duele, que muchas personas piensan que el tren es una panacea, que es un gran proyecto, que trae trabajo. Y yo les digo que quienes viajan en ese tren, viajan también sobre los cuerpos de quienes murieron en la obra, sobre los cuerpos infantiles y de las mujeres que han sido y siguen siendo objeto de consumo para los trabajadores que temporalmente estuvieron viviendo por aquí, entre otras cosas. Hoy en Valladolid estamos sufriendo pues una disminución en la calidad de los servicios porque la ciudad ha crecido demasiado por toda la gente que está llegando a vivir, porque bueno, el Tren Maya es una gran oportunidad, ven a la ciudad como un lugar para invertir, ha cambiado la mirada en cuanto al uso del suelo, favorecido por las grandes empresas inmobiliarias, pero también por la gente de las comunidades que hoy ya no lo ven como el territorio que era de los abuelos o de la familia, que nos reúne, que nos alimenta, que nos protege, sino lo vemos como dinero. Y quienes salen mucho más perjudicadas finalmente son las mujeres. Se quedan sin casa, el dinero no alcanza, se lo consumen los señores y sin casa, sin dinero, sin nada. Es de verdad que son impactos bastante fuertes, bastante duros, pero la gran mayoría de la gente no lo visibiliza. Gracias por cada uno de ustedes que estamos aquí y precisamente hoy, Día de las Niñeces, fortalezcamos nuestro compromiso para seguir construyendo. Muchas gracias desde Valladolid. Muchas gracias, compañera María Candelaria Maynovedo. Muchas gracias por tu palabra. ¿Alguien más desea preguntar a los invitados o aportar algún comentario? Puede levantar la mano en la opción o simplemente tomar la palabra. Muchas gracias por su comentario, era muy interesante. Ya estoy hablando desde Francia y me gusta mucho todo lo que que concierne el entorno, los problemas del entorno y los problemas sociales y los problemas del entorno corren parejas. Muchas gracias por tu palabra, por tu comentario. El compañero Miguel, adelante, compañero. Y además su lucha es la lucha de todo el mundo en realidad, porque en Europa hay gente que lucha contra la ampliación de los aeropuertos, porque esto genera mucha contaminación. Muchas gracias, muchas gracias. Así es una lucha compartida y común, yo creo que de toda la humanidad, es la lucha por la vida. Gracias. El pueblo Adelante, unido compañero. jamás será vencido. ¿Sí? ¿Ya? Adelante, compañero Miguel. Bueno, quiero transmitirle a los compañeros que están allá en el sureste, en Esposil, Calakmul y todo esto, que nosotros en la Ciudad de México, como Grupo Comunidades Ecologistas de la Ciudad de México, desde el primer momento, en 2018, nos pronunciamos públicamente contra el Tren Maya y hemos una y otra vez enviado textos condenando el Tren Maya. Hemos participado en varios debates sobre este asunto con importantes personalidades de México y se dio hace como 3 años o 4 tal vez, un gran debate sobre el Tren Maya en la UNAM, con la participación de muchos grandes figuras del ambientalismo de la UNAM, entre los que estaba Víctor Toledo, Enrique Leff y personalidades de ese tipo, y en su gran mayoría todos condenamos el Tren Maya. Hemos estado reiteradamente diciendo, para nosotros, quiero también decirles que tenemos 30 años luchando contra el transporte. ¿Sí? En la Ciudad de México se quiso hacer un tren que se llamó Tren Elevado de Bellas Artes a Santa Mónica. En 1992 tuvimos el movimiento y en 94 derrotamos la construcción de ese Tren Maya y también apoyamos a los ejidatarios de Tláhuac en contra de la línea 12 del metro.
hubo una gran cantidad de luchas, hubo muertos, en fin, hay una historia. Lo que acabamos de oír es impresionante. Sospechábamos que era una cosa así, pero lo que nos acaban de informar confirma que los megaproyectos, quien los haga, militares o no militares, lo que sea, son nefastos los megaproyectos. Tienen consecuencias catastróficas. Difiero un poco en el hecho de que no va a funcionar el Tren Maya. Yo creo que lo van a seguir arreglando y modificando y va a funcionar, o sea, va a operar como operan todos los trenes turísticos. Y lamentablemente, si funciona como puede funcionar, va a crear una urbanización tan grande en el sureste mexicano que va a crear cuando menos 10 nuevas ciudades enormes en Yucatán, en la península de Yucatán. 10 nuevas ciudades en 10, 15 años. Y puede acabar con la mitad de la biodiversidad del sureste en solo 10 años. ¿Sí? O sea, los impactos que están bien estudiados científicamente en el mundo, y sobre todo cuando se va en la selva, pues es lo peor que se puede hacer. Si aún en España, que es árida, crea lo que se llama esterilización, o sea, el transporte esteriliza el territorio. Es una de sus consecuencias por el efecto urbanizador que tiene y por el efecto de centralidad que genera. Así que pues estamos total de acuerdo con lo que se ha dicho en contra del Tren Maya y les externamos nuestra solidaridad con su lucha y en lo que posible cuando podemos nosotros difundimos en las redes todo lo que tiene que ver con esto. Recibimos la foto de la construcción del hotel de Calakmul, que nos las envió un académico, la difundimos por todos lados. O sea que pues estamos totalmente de acuerdo que hay que combatir los megaproyectos, sean los que sean, y sobre todo los del Tren Maya, el corredor transísmico, que son de tipo de transporte, que son los que más, probablemente más dañan. Muchas gracias. Muchas gracias, compañero Miguel. ¿Alguien más desea intervenir? Quizás los invitados quieran dar alguna palabra final. Lo siento mucho por las personas que perdieron la vida y envío todas mis condolencias a su familia y a sus amigos y amigas, etcétera. Lo siento mucho. Muchas gracias por su palabra. Quería añadir una pequeña cosa, Ángel, si me lo permites. Sí, adelante, Miguel. Sí, algo los breve. megaproyectos son un consenso que le llaman de izquierda y derecha. Sea el que sea el partido, construye megaproyectos. No es una cuestión de que López Obrador es más o menos, sino que igual el proyecto del Tren Maya originalmente era un proyecto de Peña Nieto y originalmente eran los gobernadores de esa zona los que llevaban años promoviendo ese tipo de cosas. Y las grandes transnacionales están de acuerdo que eso refuerza el turismo en la zona maya y eso es lo que ellas quieren. Por eso hay tanta especulación de tierras, compra de tierras de grandes propietarios. Gracias. Gracias, Miguel. Compañera Daniela, adelante. Bueno, muchas gracias a todos que intervinieron hoy y la verdad que creo, qué pena que no están tantas las personas aquí escuchando este tema, pero creo que es un tema de muchísima relevancia esta conexión que hay entre la expansión aeroportuaria y la militarización de territorios. Desde que he estado trabajando en estos temas y cómo voy conectando con otros compañeros, no solamente en Latinoamérica y el Caribe, pero también en el continente africano, pero también activistas del sureste asiático, bueno, también de Filipinas, la cuestión de la militarización ha sido nombrada de una forma creciente. Es una tendencia y creo que la relevancia del asunto es muy importante y también cómo eso conecta la militarización del territorio y la presencia de militares con la expansión también del turismo, de la actividad turística.
Y por eso quisiera solamente preguntarles algo, porque eso se ha acompañado muchísimo en las áreas de reserva naturales, de los parques naturales ecológicos en Kenia, por ejemplo, en Tanzania, para que se pueda expandir el ecoturismo, el turismo de naturaleza. Y quisiera entender cómo es la presencia, porque creo que Ana Esther sí mencionó los parques y la presencia de militares asociados a los parques, pero cómo es hecha ese control de las áreas protegidas, de las reservas naturales, si hay como ah, algo que realmente no permite a la gente entrar, como también restringe el uso del territorio y de esas áreas por parte de la población, pues de una forma de quitarles aún más su autonomía. Y solamente quisiera entender un poco más ese control si hay información. Muchas gracias. Gracias, Daniela. Quizás Brian pueda compartir un poco sobre el caso de la reserva de la biosfera de Calakmul. Adelante, Brian, si te parece. Perdón, estaba en mute. Sí, justo lo lo que hacen es, por ejemplo, una de las estrategias que están haciendo en Calakmul es lo que mencionó esta Bianca sobre que compraron un ejido, Plan de San Luis, y históricamente hay un ejido que se llama Conguas, que ese ejido es como el acceso a a la reserva de la biosfera y al acceso a a la ciudad antigua de Calakmul. Y ese ejido cobra servicios ambientales a los turistas para tener acceso, ¿no? Y ellos mantienen parte de su ejido casi con las mismas normas que fueran como una reserva, ¿no? Entonces, ese ejido por año se beneficiaba de ese económicamente, ¿no? Del turismo. Actualmente, los militares compraron un ejido antes en dirección a Chetumal. Este ejido se llama Plan de San Luis. Y este ejido lo compraron y tenemos nosotros información de cómo, de un plano de la Sedena, de cómo están haciendo un acceso por detrás a a la zona, saltándose el ejido de Conguas y llegando a la zona de la reserva de la biosfera de Calakmul, ¿no? O sea, para empezar, ese tipo de ventajas, ¿no? De comprar tierras, de tener dinero para crear caminos, de tener maquinaria para abrir la selva y tener acceso, y aparte para construir un hotel. Ese es por un lado, o sea, ese es como lo que hacen, ¿no? O sea, esa violencia cultural, ¿no? Porque se están apropiándose de todo nuestro territorio de los abuelos, las abuelas, que es un lugar sagrado que lo convirtieron en reserva, también hay que mencionar eso. Y ya, también es el tema de los guías, ¿no? O sea, hay compañeros guías, amigos que viven en las comunidades y se quedan de ver con los turistas en digamos, como en la cabecera municipal, en Calakmul, en Ixpujil o en Conguas, ¿no? Se quedan de ver ellos para hacer su servicio de guía. Eh, y se tienen que levantar como eso de las 4 de la mañana para poder prepararse, ¿no? Entre pláticas comentaban de que como va a haber competencia de que el hotel de Calakmul va a estar dentro de la selva y ellos van a dar esos servicios, o sea, tú para llegar ahí tienes que levantarte a las 3 de la mañana, o sea, ya no vas a dormir, o sea, es muy complicado, competir, ¿no? También a ese nivel, sobre los guías naturales, los guías naturalistas, los guías arqueológicos, este, esa parte. Y allá por último, compartirles esta foto que les voy a mostrar eh, o sea, esta es en la reserva de la biosfera de Calakmul. O sea, son personal de la Guardia Nacional tomándote fotografías a los visitantes, haciéndose pasar que están tomándose fotos a las estructuras, ya paseándose en en los en las diferentes áreas que hay. Este, mm,
hay ese tipo de presencia, ¿no? Y no toman fotos directamente a las personas, pero sí como en conjunto, ¿no? A los grupos que van. Es lo que esta foto yo la tomé porque me sentí incómodo que nos estuvieran tomando fotografías y ya al momento de yo hacerlo, ellos ya se voltean y toman fotos a las estelas, ¿no? O a las estructuras. Eso es muy, eso no existía antes, no, no había ni seguridad, ¿no? Y ahora pues les comentaba también, o sea, antes de entrar a ya cuando de Ejido se pasa al área natural protegida, que en este caso es la reserva de la Biosfera de Calakmul, y pasas a la zona núcleo, hay una caseta de vigilancia de la CONAM, que antiguamente en esa caseta de vigilancia había un museo naturalista, donde se mostraban las aves que había, los animales terrestres, ¿no? Muy hermoso, y ahora ya es primero se convirtió en un campamento en un campamento de la Guardia, después ya se convirtió en un campamento de la Sedena, y ahora ya es como un lugar estratégico donde trabajan ahí los de la Sedena. Ya no existe el museo. Ese es mi comentario. Además, Muchas gracias, eh, Brian. Sí, adelante, Anester. además, habría que considerar esto de que en realidad a los militares les han cedido el cuidado de las reservas naturales. Entonces, ellos se convierten en la autoridad de la reserva y pues como es reserva, además se puede restringir el paso, entonces lo pueden abrir o cerrar cuando ellos determinen. Hay una cosa que a mí me tocó ver justo ahí en Calakmul que la verdad es impresionante el cambio de visión, porque como ahí están construyendo su hotel, que ahora, decía Brian, yo lo que hemos observado ahí, incluso por algunas tomas aéreas que hemos visto, es que efectivamente hay rutas que no son la habitual para entrar a la pirámide y al sitio arqueológico de Calakmul, sino que van por otro lado y más bien conectan con el hotel que están construyendo y por ahí tienen una salida, digamos, salida reservada, salida que ellos están gestionando. Pero por otro lado, cuando entran a la reserva, imagínense que son cuidadores de la reserva, quiere decir cuidadores de las especies, de todo esto. Y allí hay un cartel que dice que no puedes ir a más de 40 kilómetros por hora. Pues los señores pasan a 80 kilómetros por hora, no les importa. Por supuesto hay animales cruzando ahí, ¿no? Animales que incluso no solo cruzan, se quedan tomando el sol ahí en el camino y ellos pasan tan rápido y pues bueno, si el animal se quitó bien y si no, allí quedó, ¿no? De manera que es como una mentalidad muy distinta y sin embargo les han dado la responsabilidad de ser las autoridades, los responsables de las reservas en algunos casos. El Parque del Jaguar, que lo mencionó Brian ahora, creo que también está así, que es una nueva reserva y también está militarizada de inicio, ¿no? Y además de que la delimitación de la reserva tiene muchas críticas, es complicada porque no atiende las necesidades de todas las especies que hay ahí, pero aún así lo que hay está militarizado de entrada. Entonces, bueno, ya la verdad que las cosas se hacen de otra manera. Muchas gracias, Anester. Bueno, estamos en tiempo de ir cerrando esta sesión, entonces, si alguien tiene un último comentario, alguna última pregunta. Bueno, por aquí menciona Daniel en el chat que pues el capitalismo verde solo puede ser militarizado. Bueno, Así es. ¿alguien más quisiera dar un último comentario antes de cerrar la sesión?
Yo quisiera solamente pues agradecer el espacio y justo pues nos decías, Ángel, como que era importante, hay quienes te preguntaban desde la Ciudad de México, ¿no? Pues qué podemos hacer, cómo participar, cómo apoyar y pues nos decías de romper el cerco mediático, ¿no? Y efectivamente pues creo que esos espacios son muy importantes porque es muy complicado entender la situación, es como una gran telaraña y creo que pues esos espacios en los cuales nos vamos articulando para poder explicar lo que estamos entendiendo y simplificarlo, pues permite justamente entender mejor la situación y bueno, pues que es parte de esta de divulgación, digamos, y bueno, pues ojalá lo podamos seguir haciendo y que esos contenidos pues circulen, ¿no? Más. Eso, siempre. Gracias. Muchas gracias, estimada Bianca, y quiero compartirles ya para despedir esta sesión que la intención es poder, como decía en un principio, sistematizar toda la información que se ha vertido en estas 3 sesiones y las 2 sesiones que faltan para poder tener materiales que también nos permitan dar continuidad, pues, un poco a la información, a la difusión y a la generación de nuevas reflexiones, pues, que permitan fortalecer los procesos de lucha, los procesos sociales, los procesos de las organizaciones, bueno, con la información más, pues, más auténtica, más veraz y más reciente de lo que está ocurriendo en el territorio. Bueno, y con ello, pues yo agradezco muchísimo la participación de la doctora Néstor Cesenia, la participación de Bianca Bachelot, la participación de Brian Arismendi del CRIPS y bueno, la presencia de todos ustedes quienes pues estuvieron esta hora y media, un poquito más de charla y pues decirles que si les parece, quienes se han registrado en la plataforma de las sesiones, pues igual recibirán la invitación para la siguiente sesión y en su momento, bueno, los materiales que se vayan generando de esta reflexión. Muchas gracias también a Daniela Subtil por el apoyo técnico desde Stay Grounded y bueno, pues muchísimas gracias. Con esto cerramos esta tercera sesión de la jornada de reflexión. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a usted también. Chao, gracias. Gracias. Adiós.